Ya. Y muy buenas tardes, familia. Un saludo muy grande. Soy Luis Palacios. Estamos a día 11 de octubre 2021. Estáis en la caja de Pandora. Yo soy Luis. Y aquí arriba, antes de empezar, me gustaría que compartieran el enlace para decir de que estamos en vivo. Estamos en directo para todo el mundo desde Twitch. Ahora mismo también estamos en Odyssey, YouTube y Facebook de la caja de Pandora. En este enlace de aquí abajo podéis suscribiros a todos estos sitios que os he dicho para que os avisen en el momento que estemos en un directo o para cuando al día siguiente lo subimos en otros canales en diferido, tipo como iVoox, Libri, etc, etc. Pues dicho esto, vamos a saludar aquí al doctor Ángel Luis Fernández. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Hola, Luis. Pues aquí estamos como siempre, sobreviviendo a estas contingencias que nos tienen sometidos algunos, ¿no? Pero sí, todo en orden. Todo en orden. Bueno, doctor, hoy tenemos un tema que también está muy bueno de hablar, el enigma de la vida. Y si quieres empezamos y luego hacemos un poquito de tertulia. Adelante. Pues fenomenal. Hablar del enigma de la vida es un tema apasionante, desde luego, ¿no? Porque el concepto de vida no es lo mismo para todos, ¿no? Pero es curioso porque hoy por hoy, desde los postulados de la nueva física cuántica, pues cada vez parece más claro que la vida es en realidad lo único que hay, es decir, que solo hay vida, ¿no? Que todo en el universo o en los universos, según el enfoque que queramos plantear, pues lo único que existe es vida, ¿no? Si entendemos vida como vibración, pues resulta que todo vibra, incluso el material aparentemente más inerte, pues está dotado de vida porque en su composición atómica, subatómica y cuántica, pues todo vibra, todo se complementa, todo resuena, todo está en permanente movimiento y eso es la vida, ¿no? Entonces ya creo yo que no se puede especular con el hecho de que si hay vida o no hay vida, ¿no? Lo que sí podemos plantear dentro de este epígrafe del enigma de la vida es cómo funciona esto de la vida. Claro, es más fácil de asumir, de digerir, de entender si planteamos esto, ¿no? Que todo es vida en los universos, que formamos parte de una especie de caldo cósmico, de papilla cósmica, y que eso es lo único que hay, y no hay otra cosa. Entonces, la papilla es la papilla, está formada por los mismos elementos que no son otra cosa que condensaciones de una misma energía, de una energía primaria, que es la que existe a todos los niveles, ¿no? Y cuya única diferencia en las manifestaciones de la realidad, pues consiste básicamente en esto que aquí queda conceptualizado como frecuencia vibratoria y oscilatoria y longitudes de onda. Es decir, que esto es muy especial porque desde la óptica de la física cuántica nos encontramos entonces con que la realidad se manifiesta a dos niveles, a nivel ondulatorio y a nivel corpuscular, siendo el corpúsculo, la partícula, en realidad lo mismo que la onda, solo que enrollada sobre sí misma. O sea que tenemos una visión ya diferente en el sentido de que todo es lo mismo. Y casi se podría empezar a asegurar que en el universo o en los universos solo hay una cosa, nada más que una, que es esa papilla, ese atole, como dicen en México, ¿no? Esa papilla es lo único que hay, que las manifestaciones de la realidad pues no son otra cosa que grumos de esa papilla, es decir, por la acción de ciertas fuerzas, que son fuerzas compulsivas del propio universo en sí, pues se forman grumos. Y esos grumos, pues, dan la impresión de haber adquirido una individualidad en un momento dado, y sin embargo, pues siguen siendo la papilla, sus componentes son los mismos que los de la papilla.
esa configuración de individualidad dura un tiempo, entre comillas, y luego vuelven a ser papilla y se van formando nuevos grumos. Es decir, que todo lo que hay en la papilla es lo único que hay, no hay otra cosa, y las combinaciones se hacen dentro de ese magma estructural que conforma la papilla, y no hay más nada. Entonces, habría que decir ya que solo existe una vida, que la vida es universal, y lo que sí se plantea ocasionalmente pues son esas manifestaciones en forma de grumos, ¿no? Pero, claro, cuando llegamos a este concepto de vida humana, pues tenemos que plantearnos otras cosas también. Tenemos que plantearnos si esto es lo único que vivimos, o si hemos vivido algo antes, si viviremos algo después. Y efectivamente, dentro de este concepto que comienza a manejar la física de partículas, pues todo apunta a que siempre hemos vivido y siempre viviremos. Es decir, siempre hemos estado, estamos y estaremos, pero no bajo la misma forma. Todos nuestros componentes estructurales ahora mismo, pues son componentes que en algún momento formarán parte de otras manifestaciones de la realidad, pero perder ya estamos en condiciones de asumir y de garantizar y de establecer que perder no se pierde ninguno. O sea, no hay un solo componente de los que forman esa simbiosis que constituye el ser humano en su conformación más densa, no hay uno solo que se pierda, no se puede perder. Y en sus composiciones más livianas tampoco. Los componentes más elusivos siempre están también. Entonces no hay posibilidad ni siquiera de contemplar desde esa óptica el concepto de muerte, sino que hay que empezar a hablar del concepto de cambio, ¿no? Uno va cambiando poco a poco. Y claro, a nivel de fuerzas universales que actúan sobre nosotros en un momento dado, cuando dentro de este enigma de la vida uno se pregunta, pues quién soy yo, qué hago aquí y demás, bueno, pues ya podríamos empezar a decir que cada uno de nosotros es la suma de lo que fue antes, ¿no? Esto es muy especial porque la conformación de una unidad vital se realiza en torno a lo que bien pudiéramos denominar aquí la esfera vital. La esfera vital pues no es otra cosa que la conjunción, convergencia y conformación de una unidad de forma esferoidal que va tomando lugar a medida que se va formando el grumo. Es decir, ese grumo inicial genera una esencia detrás que es la que guarda pues, nuestros recuerdos en forma de experiencia. Va acumulando nuestras experiencias en otros tiempos, en otras manifestaciones, en otros lugares, y las va acumulando, generando con ello lo que pudiéramos llamar perdón, el carácter. De manera que el carácter de un ser humano cualquiera está acumulado o está fundamentado en la suma de caracteres que ha tenido antes. Es decir, que todo eso se viene acumulando en forma de patrimonio experiencial, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues se va formando lo que algunas cosmologías de aquí, de esta esfera, han llamado el karma, ¿no? El karma, pues sería en este caso, pues una especie de colección de experiencias que va formando el carácter de cada manifestación, pero no la personalidad. La personalidad tiene que ver con las circunstancias que atraviesa cada uno en esta efusión y con las condiciones en las que de alguna manera pues desarrolla su vida, ¿no? Por eso cuando hablamos del karma, como esa colección de experiencias,
pues somos incapaces de seguir las operaciones en los planos internos e invisibles, pero sí se pueden observar bien en el plano material, ¿verdad? Esto es importante porque si seguimos esa trayectoria, podemos aplicar esas observaciones a otros planos, ¿verdad? Es decir, que si hacemos uso del principio antiguo, conocido como el axioma hermético, que todos conocéis, así como es arriba, así es abajo, de acuerdo a ello, pues lo pequeño refleja lo grande, y lo grande refleja lo pequeño, lo inferior refleja lo superior, y lo que sucede en los planos superiores, pues tiene su equivalente en los planos inferiores. Claro, todo ello haciendo una concesión de vida para las diferentes características de los distintos planos, ¿no? Pudiéramos ver una aplicación de este principio en la semejanza que existe entre las estructuras, por ejemplo, del sistema solar y la del átomo, ¿no? El axioma hermético, que comentábamos antes, se basa en la unidad de toda vida. Desde que la misma vida única se manifiesta en todos los planos de la naturaleza, pues ahí tenemos una evidencia de cómo funciona todo, pero bajo diferentes aspectos se presenta, es decir, no es sino natural que las mismas leyes debieran gobernar en todos estos planos, ¿verdad? Hay algunos ejemplos que todos conocemos que muestran cómo la ley de causa y efecto trabaja en el mundo material, y también deberían de alguna manera ilustrar cómo esta ley opera en otros planos de la naturaleza, porque la única referencia que se tiene es en este, ¿no? Por ejemplo, si hablásemos de algo práctico, en cuestiones de dinero, pues sería posible liquidar una cuenta antes de lo que se espera y se considera justo y apropiado pagarla, ¿verdad? Ya sea en una sola cuota o a plazos, poco a poco. Pero podemos endeudarnos con otros en muchas otras formas, además de tomar dinero prestado de ellos, ¿no? Si el caso es, por ejemplo, comparable a una deuda de dinero, como quiera parece justo asumir que puede ser pagada por adelantado y puede hacerse en un solo pago o a plazos. Por eso aprendemos de la física que dos fuerzas iguales y opuestas se anulan y su efecto combinado es cero. Pero claro, si una de ellas es mayor, el efecto será igual a la diferencia entre las dos y actuará en dirección a la fuerza mayor. De la misma forma, en el mundo de las relaciones humanas, si identificamos a esas acciones como fuentes de felicidad, de paz y de bienestar para los demás, y que de alguna manera sean meritorias para nosotros y esas que acarrean también infelicidad, trifulcas y sufrimientos a los demás, y que sean, pues, no sé, de meritorias para nosotros, y las comparamos a la acción de las fuerzas físicas, pues parece claro que tales acciones podrían equivaler unas a las otras y dejar un resultado neto de cero o un saldo de mérito o de mérito, cualquiera que sea lo que predomine, ¿no? Es como si fuésemos comerciantes, ¿verdad? Y cobramos más por nuestra mercadería, nuestros servicios de lo que valen. Pues estamos cometiendo una injusticia en nuestros prójimos. Ponemos, por ejemplo, una carga adicional sobre ellos porque cualquiera que sea la cantidad que les hemos sobrecargado en su debido tiempo, pues eso que llaman aquí el karma, pues lo va a equilibrar al hacernos pagar la injusticia que cometimos. Por lo tanto, tenemos que reintegrar lo que hemos ganado indebidamente. Y bueno, no se sabe en realidad cuánto de esto o de cualquier otra forma semejante pues hemos podido haber hecho en el pasado, ¿no? Pero lo que sea, tiene que compensarse, esa es la ley, ¿no? No podemos alcanzar a cada una de nuestras víctimas para hacerlas restitución individualmente porque no sabemos quiénes son o dónde están. Si queremos remediar el daño que hemos hecho, debemos empezar una sucesión de acciones en una naturaleza opuesta y en forma general. De esa manera actuamos a fin de servir a nuestros prójimos sin buscar ganancia egoísta, ¿verdad?, a cambio.
Y al hacer eso, pues habría que decir que preequilibramos esto del karma en lugar de esperar hasta que el karma recuerde la deuda que debemos. No obstante, sí hay algo importante que destacar en todo esto, y es que estas leyes de física tienen unos efectos, pero habitualmente la ley fundamental de causa y efecto se resuelve casi siempre en el momento, y lo que quedan son residuos de ella, ¿no? Es decir, uno comete una fechoría hoy y la contrapartida de la fechoría lo más probable es que le venga de forma inmediata, y que no venga dentro de 20 vidas o 20 fusiones, ¿no? O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, que uno no viene arrastrando. Hemos vivido todos tantas miles de fusiones, tantas, que sería, vamos, absolutamente absurdo pensar que uno viniese arrastrando todo eso. De hecho, cuando uno nace, pues naces libre de todo. Solamente pueden recordar lo que pasó en otro tiempo aquellos que hacen un programa a varias efusiones, a varias vidas, ¿no? De otra manera no se recuerda, uno empieza pues como si empezase de cero realmente, ¿no? Perdón. La ilustración en Francia tomó buena nota de todas las actividades humanas, ¿no? Y estableció que era posible que fuésemos descuidados en nuestra postura mental con los demás. Y también es posible que muchos seres humanos estén resentidos y sean caprichosos, cuando en realidad deberían ser amables y apacibles, ¿no? Es posible que, bueno, es posible y es un hecho real que nos encontremos con gente pues muy criticona y cínicos, ¿no? Cuando todos deberíamos ser bondadosos y agradecidos. Es posible que nos hayamos equivocado en cientos de formas diferentes en nuestras relaciones con nuestros prójimos, pero cualquiera que pueda ser la naturaleza de nuestras acciones demeritorias, deberíamos empezar las acciones meritorias de naturaleza opuesta simplemente para equilibrar las anteriores, ¿no? Os podría poner montones de ejemplos, ¿no? Sabemos, qué sé yo, que en el plano material somos afectados por las fuerzas de la naturaleza, pero que no somos gobernados o no estamos esclavizados por ellas. Es decir, no podemos interferir con esas fuerzas en el sentido de volverlas ineficaces, pero podemos superar sus efectos al interponerles pues otras fuerzas equivalentes más potentes, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, la fuerza de la gravedad nos mantiene sobre el suelo, pero si queremos subir del primero al segundo piso de un edificio, pues hay que vencer esa fuerza. Y hacemos eso al interponer una fuerza muscular que lógicamente tiene que ser más fuerte que la gravedad. Si no hubiese escaleras, por ejemplo, pues pocos serían capaces de ascender. Pero no hay nada que nos detenga de construir una escalera y subir paso a paso, poco a poco, ¿verdad? Si queremos regresar al primer piso, podemos hacerlo saltando, pero podemos conseguir una lesión seria. Podemos usar la escalera y de ese modo pues, vencer el efecto de la fuerza gravitacional por medio de un número de pequeños esfuerzos de resistencia muscular. Y bueno, en todo el proceso pues hemos estado completamente bajo la influencia de la fuerza de la gravedad, pero ello no nos impidió llevar a cabo nuestro propósito. Pues bien, de la misma manera, si podemos superar una fuerza en el plano material, así también será posible vencer fuerzas kármicas, vamos a llamarlas, no utilizadas en cualquier área. ¿Y cómo lo hacemos? Pues al interponer otras fuerzas opuestas en esa tarea. Y es que todo cuenta, o sea, los esfuerzos se deben a una fuerza de signo contrario que nos afecta, ¿no? Una piedra que
que colocamos en una balanza, pues para mantenerla abajo un tiempo, pues tenemos que compensarla por el otro lado, ¿no? Yo diría, habría muchos ejemplos en este sentido, ¿no? Y así como cada grano cada grano de arena de nuestra conciencia va generando la realidad, es necesario un contrapeso también, ¿no? Es decir, que de alguna manera tendríamos que ir pensando que cada vez que generamos una realidad, también se genera una antirrealidad, ¿no? Y al final entramos en una situación que de nuevo nos hace ver que el sentido de la vida es justamente el de la perfección, el del equilibrio. Por eso esas 4 grandes leyes universales de la estabilidad, el equilibrio, la armonía, la resonancia, están en todas partes, en todas partes. Siempre la acción meritoria que vayamos a ejercer, pues va a introducir una fuerza nueva y benéfica que va a afectar el resultado de una manera positiva, ¿no? Y esta acción, para que se pueda entender mejor, puede ser comparada a una pelota que se lanza al aire. Si no hay viento, la distancia que la pelota viajará pues es gobernada por 2 factores: el impulso inicial que ha dado nuestra mano y la fuerza de la gravedad. Pero si sopla el viento, existe un nuevo factor que cambiará el resultado. Si la pelota se mueve contra el viento, su viaje se acortará. Si se mueve a favor del viento, su viaje se alargará. Lo que está claro es que en cada caso el impulso original dado a la pelota por el lanzador tuvo su efecto completo. En el caso del viento adverso, sin embargo, pues parte, ¿verdad?, del impulso fue absorbido al vencer la resistencia del viento, con el resultado neto de que el viaje de la pelota pues se acortó. En el caso contrario, donde la pelota viaja con el viento y a su favor, pues nada del impulso original se disipa, muy poco, y el efecto del viento pues es aumentar el viaje de la pelota. Si esto lo aplicamos a las acciones humanas y con el propósito de ilustrar, pues podemos considerar que la dirección en la que la pelota es lanzada representa una acción de meritoria, y entonces el viento adverso representaría una acción meritoria. A medida que el viento adverso reduce el viaje de la pelota, sí, la acción meritoria contrarrestaría al menos una parte del demérito y haría el efecto neto menos desfavorable que habría sido si ningún esfuerzo de neutralización hubiera sido hecho. Por tanto, es concebible que un huracán pudiera aún revertir la dirección del viaje de la pelota. De manera que estas experiencias acumuladas que constituyen el carácter, pues realmente son parte de un tema tan vasto e intrincado que la verdad es que se requeriría una inteligencia superhumana para entender cómo trabajan todas sus variadas aplicaciones. Pero este conocimiento tan detallado no es necesario a fin de entender su aplicación en la vida diaria. Todo lo que necesitamos saber es que vamos a recoger siempre lo que hemos sembrado, todo lo que hemos sembrado, y nada de lo que no sembramos. Eso es el error de mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que cree que va a recibir dádivas o compensaciones o premios de algo en lo que no han participado, en lo que no han trabajado, que no han sembrado, en definitiva. Así que con esta idea bien firme en la mente, pues es fácil ver la locura de toda maldad, de toda acción que trae sufrimiento y daño a otros. Y también es sencillo ver que si aplicamos la regla de oro a nuestras acciones, la cosecha será provechosa para otros y para nosotros. Y eso no generará un desequilibrio desfavorable que haya que compensar después. De ahí en adelante la vida, pues lo que va a tomar, pues es un aspecto más brillante y más dichoso, sin duda, ¿no?
Porque si una persona, mediante pensamientos y acciones de antes, pues ha construido cualidades indeseables en su carácter, pues francamente no necesita aceptar esa condición como una postura negativa y fatalista. En lugar de permitir que permanezcan esas tendencias de su naturaleza, pues tiene que adoptar o tratar de adoptar una posición positiva y con la debida neutralización hacer lo necesario para modificar su carácter beneficiosamente, ¿no? Vamos a ver si tenemos aquí alguna pregunta a mano. Andy Pérez, bonito inicio de semana. Muchas gracias. Karina Álvarez, también conectada. Y Luz Franco, desde México. Y bueno, parece que no tenemos ningún tipo de preguntas. No, de momento no, pero se le puede decir a la gente eso, que haga preguntas, 2 puntos, y formula la pregunta en mayúscula para que nosotros podamos pasársela al doctor Ángel y así podamos empezar con las preguntas. Sí. Y luego recordarles un poquito también de que, bueno, tenemos diferentes actividades en Aulas Pandora. Quiero entrar aquí en aulaspandora.com y tenemos aquí el seminario que, como veis, si entráis por autor, por Ángel, pues podéis ir directamente, o en la descripción del vídeo. Yo tengo puesto el enlace, lo he compartido también en el chat. Aquí tenéis el enlace de compra, que si le dais a comprar mientras va entrando, pues finalizar la compra le decís. Y una vez que ha entrado dentro, esto lo explico un poco para los nuevos, para que vean un poco el sistema. Ponéis aquí vuestros datos, el sistema de pago que quieren hacer y comprar ahora. Y ya les llegará un correo diciendo ya un poco como, bueno, qué día, el enlace y todo eso. Y aquí tenéis un botón, veis, de WhatsApp, que es por si tenéis algún problema con la página web o hay algo que quieran saber, pues se ponen en contacto directamente con Iván, que es la persona que lo está llevando, en caso de que fallara algo por estos lares. Y dicho esto, vamos a continuar. ¿Qué quería decir, doctor? Este es un seminario raro, el del domingo 24, pero oportuno, raro pero oportuno, porque me parecía a mí necesario entrar en este tema de la psicología conceptual, porque hay muchas personas con conceptos anquilosados, anticuados, que no se corresponden y que han sido tan importantes que han determinado el devenir de su vida, ¿no? Entonces, dentro de una terapia correctiva, el hacer cambiar a alguien el concepto que tenía de cualquier cuestión, ¿no? Pues puede ser importantísimo, ¿no? Porque hay gente que lo está pasando mal simplemente porque a nivel cultural, consuetudinario, costumbrista y hasta folclórico, costumbre de su familia, pues está considerando algo como nefasto, como un castigo del Señor o algo semejante, y de repente cuando escuchas a alguien ofrecer un argumento diametralmente opuesto, 180 grados hacia el sur, pues dices, hombre, pues esto que escucho ahora, pues tiene sentido, fíjate, y yo me sentía culpable y que tenía tantos problemas y que venía arrastrando eso como una penitencia, y resulta que eso ahora, por lo que dice este señor, resulta que eso es bueno, o sea, no solo no es malo, sino que es bueno, o sea, qué cosas, ¿verdad? Yo he perdido aquí un tiempo valiosísimo, ¿no? Y entonces la fuerza de un concepto, cuando no hay argumentos que lo tumben, pues puede ser contundente para la sanación de alguien, a nivel físico, mental, espiritual, a cualquier nivel, ¿no? Y de eso trata este seminario de psicología conceptual, ¿no? De ver cómo la psicología como ciencia ha ido asumiendo poco a poco este nuevo epígrafe y lo está aplicando, y eso es extraordinariamente positivo. Hay mucha gente cuya vida pues ha experimentado un cambio de 180 grados simplemente porque lo que escucharon o les dijeron o simplemente, bueno, pues leyeron en algún momento, pues les hizo sentido y ha cambiado la perspectiva, el horizonte y los paradigmas que tenían, y con ello ha cambiado su vida y se siente muchísimo mejor.
de eso es el seminario. Así que ojalá os animéis, que será para mí un placer teneros ahí. Aquí tenemos saludos de Joel Sánchez Rioja desde Lima, un abrazote, pronto estaré por allí. Elisa Osti dice, las relaciones se atraen con pensamientos. Sí, ¿por qué no? Se pueden atraer con pensamientos, ¿no? Julia Fuentes, buenas tardes, saludos a todos. Lili Millán, gracias por compartir la experiencia. Apenas me conecté desde Ciudad de México. Bienvenida. Y Luz Alicia, preguntas en mayúscula, efectivamente. Escribid en mayúscula para que nos demos cuenta de que son preguntas y no otro tipo de información. Tenemos una de Julia, si quieres. Sí. Entendiendo dentro del título y contenido del seminario, ¿son las creencias limitantes? Bueno, es que toda creencia, Julia, es limitante. Por eso hay muchas personas, entre las que me encuentro yo, que pertenecemos al club de los no creyentes. Es decir, hemos extraído esa palabra de nuestro diccionario, ese verbo, el verbo creer, y lo hemos sustituido por el de sentir, ¿no? Porque cuando crees en algo, bueno, su propia definición lo establece, tú te encierras en el círculo, en la demarcación, en el perímetro interior de esa creencia, y si te sales de ella, bueno, pues ya te conviertes en hereje o en alguien, en fin, que está fuera de la onda completamente, como dicen en México, ¿no? Por tanto, las creencias son limitantes por definición, por naturaleza. Claro está, todo el mundo tiene derecho a hacer eso, ¿no? A crear directivas, a generar objetivos, a crear, como hacen los colegios, idearios, pero hay que tener en cuenta que eso te encierra. De la misma manera que te encierra una religión cualquiera, te encierra en una serie de normas, de pautas, de dogmas, de preceptos de fe, etcétera. Y de repente pues aparece alguien que te dice, bueno, yo honestamente pues no tengo fe ni quiero tener fe en nada, porque cuando yo soy consciente de que sé algo, pues no necesito fe, es un concepto axiomático, ¿no? Como dirían los matemáticos. Es decir, ante la certidumbre no se necesita fe. Esto no es tanto una creencia, aunque puede serlo, sino algo arraigado dentro de uno como un patrón cultural y conductual. Es decir, hay algo que te hace creer, como tú dices, ¿no? Que el comportamiento en esta dirección es lo correcto, ¿no? Y de repente un día te encuentras con alguien que te dice, bueno, y en esta otra pues también es correcto y es diametralmente opuesto. Y entonces tú consideras ambos patrones y dices, pues tienes razón, es decir, yo no tengo motivo alguno para dudar, ¿verdad?, de lo que me dice esta persona. Eso es un mérito y no un demérito, el volar en otra dirección completamente distinta, y me va bien. Y en esta anterior, pues fíjate, yo no me sentía nada bien, he estado prisionero o prisionera de todos estos patrones culturales que al final, pues para lo único que han servido es para generar un poco la personalidad que tengo hoy. Una persona introvertida, llena de problemas de todo tipo, una persona con patrones limitantes por todos lados, es decir, que no es capaz de expresarse, no es capaz de integrarse, una persona llena de prejuicios, de razones, de inhibiciones, de complejos por todos lados, y ahora resulta que me entero o me doy cuenta o sintonizo con lo que dice esta persona que tiene sentido para mí. Lo que dice tiene sentido y entonces cambio el concepto. Lo que yo pensaba de esto es ya por lo menos tengo otra línea de pensamiento que me puede ayudar a ser yo y sobre todo a quitarme esta pesada losa de encima que no me dejaba vivir. Y eso es lo que hace la psicología conductual. Tenemos a Silvia ahora.
Sí. Buenos días, doctor. Según los paradigmas de la sociedad, el autismo es una enfermedad de karma. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Bueno, yo diría que el autismo no es en sí una enfermedad, es una condición. Y desde posiblemente otra óptica distinta a algunos de vosotros, yo diría que esta condición se presenta cuando una persona muy elevada a todos los niveles se encuentra ante la disyuntiva de seguir donde está o no seguir. Y se da cuenta que ha aterrizado en el lugar equivocado y posiblemente con las personas equivocadas. Y la persona se encierra en sí misma. Yo no sé si os dais cuenta, no es exactamente autismo, pero hay muchos casos, yo conozco muchos casos. Este es un tema, bueno, además en el que he trabajado mucho y he escrito mucho sobre autismo, síndrome de Asperger y de TDAH, tengo algún libro sobre ello, ¿no? Y, y he llegado a la conclusión de que cada vez hay más casos de niños, por ejemplo, que se niegan a comunicarse, se niegan a hablar, reconocen que hablando no se entienden, que no vale para nada, o que uno establece unos protocolos de comunicación que el otro no entiende, o que no puede entender simplemente pues, porque la antigüedad de fusiones de uno y otro pues no coincide. A veces un niño nace en el seno de una familia y es muy superior a todos los miembros de la familia simplemente porque ha vivido más efusiones anteriores, ha renacido más veces que ellos. Es una persona con más experiencia en vidas, ¿verdad? Y entonces, pues se da cuenta que no tiene con quién hablar, que no tiene con quién relacionarse y lo que hace es aislarse, autoaislarse en una burbuja. Y hay muchos casos de niños no diagnosticados como autistas que son así, simplemente se niegan a hablar, se niegan a comunicarse, porque sienten, o sea, son tan inteligentes que sienten que es como perder el tiempo, o sea, que es como intentar hacer cantar ópera a una piedra, entonces no, lo dejan y ellos hacen su vida, generan su mundo y están ahí adentro, ¿no? O sea que, bueno, seguimos aquí entonces con saludos de muchas personas, unas conocidas y otras no. Pero bueno, siempre un placer saludaros a todos. Y seguimos un poco con el tema, a la vez que os invito a que hagáis las preguntas que consideréis oportunas, porque esto no debe ser. Dime. Sí, yo le quería preguntar cuántos libros tiene usted y qué títulos son, porque he entrado en su página web para verlo. Bueno, Y entonces he visto De los cielos a los celos. Este es su último libro. ese es mi último libro, sí. Yo tengo en este momento 45 libros. Están todos, lo mejor que podéis hacer es buscarlos en Amazon.com, porque están todos allí. Y bueno, parte de los libros, yo diría que la mitad son de corte científico y la otra mitad ya de corte espiritual, de autoayuda, etcétera, ¿no? Y, y bueno, hay algunos de ellos también que están con ediciones nuevas, porque las ediciones antiguas se terminaron y en este momento estamos intentando pasarlos todos a Amazon, que para nosotros es el mejor medio que hay, ¿no? Es el mejor medio porque lo mantienen todo el día, no tenemos necesidad de andar cargando con ellos de un lado para otro, ellos los mandan, cuando se hacen presentaciones ellos lo organizan, es mucho más cómodo en todos los sentidos, ¿no? Y sí, efectivamente, el último es un libro científico de corte, una mezcla entre la psiquiatría y la psicología conductual. Y habla de eso, yo creo que es una buena guía para quien tenga este problema de que, bueno, pues se cela hasta del largo de la uña del dedo meñique de la mano izquierda, ¿no? De otra persona. Y creo que ahí encontraréis muchas respuestas
muchas cosas de estas, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. No, y hay unos cuantos más. Hay algo, Gotas de luz, A solas con Eisenhower, que es usted, ¿no? La Tierra Hueca, Las moradas interiores. Este de la Tierra Hueca es porque usted lo canaliza, sabe de fuentes fiables. ¿En qué sentido está hecho el libro? Bueno, yo no canalizo a nadie, Luis. Yo no canalizo a nadie. Hablo siempre en primera persona, y cuando hablo de ello es porque he tenido la experiencia, si no, pues no hablo, ¿no? Es decir, no canalizo y no interpreto nada, simplemente pues digo lo que veo y los que interpretan son los demás, los lectores, ¿no? Todo lo que está escrito, todos mis libros están basados en mi propia experiencia, que bueno, que es, yo supongo que tú sabes un poco, ¿no? Es un tanto rara, ¿no? Sí. Pero bueno, pero no canalizo. Fíjate que siempre hablo en primera persona, nunca me oiréis hablar de que me dijo a alguien que dijese a los demás, ¿no? Y además, valga la redundancia, siempre suelo decir que los seres de luz y después de ciertas dimensiones, pues francamente no necesitan utilizar a nadie cada vez que necesitan expresar algo o plantear algo, simplemente lo manifiestan y punto, y cada uno lo recibe como quiere, ¿no? Yo estoy en el equipo de esto de que las canalizaciones, pues no, y como psiquiatra, pues bueno, también tengo que tener en cuenta esos dos fenómenos, ¿no? De la sugestión y de la autosugestión que siempre están presentes. Pero desde luego invitaría a muchos buenos escritores que ponen en boca de otros sus propias consideraciones y expresiones, y yo creo que harían bien en hablar en primera persona, o sea, que esto es fruto de su inspiración, de lo que sienten, de lo que su voz interior les dicta, sin tener que atribuirle el mérito a nadie más, aunque sea un dios o un ser de luz, de lo que sea, ¿no? Claro, pero eso es lo que decía yo, que uno puede tener ensoñación consciente, le venga a nivel de precognición, de que percibe algo y lo transmite, y usted lo que hace es que percibe y transmite, o realmente ha estado en la Tierra Hueca, a lo que yo me refiero, que ha estado físicamente. Bueno, te vuelvo a decir, hablo de mis propias experiencias. Sí, Mis sí. propias experiencias significan que conozco eso bien. Conozco. Vale. Conozco no la Tierra Hueca en sí, o sea, si lees mis libros en ese sentido, pues hay una parte de geología en eso, ¿no? En donde explico cómo todos estos planetas, para mantener la cohesión, pues tienen un área que es la segunda capa superpuesta al núcleo terrestre, donde aparecen grandes huecos, como si fuese un queso de Gruyère. Y como esos huecos, que conocemos como el área de coloides, esos huecos son los que garantizan la cohesión de la esfera y son los que garantizan que ante un impacto importante o una fuerza volcánica descomunal, pues un trozo de la Tierra no salga despedido al espacio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí explico cómo algunos de estos huecos, 7 en concreto, pues están habitados. Están habitados justamente por los que hicieron esto, porque estas esferas son construidas, no aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Se hacen. Entonces, los descendientes de aquellos que idearon, diseñaron y construyeron eso están ahí, llevan pues millones de años de adelanto, y estos huecos, estas grandes cavernas son tan enormes que, bueno, pues hay alguna que es tan grande como México. Y las alturas son tan enormes también que son mucho más altas que la propia altura atmosférica que tiene esta esfera, contando desde su superficie, ¿no? Entonces, bueno, cuando estás allí, de ninguna manera tienes la sensación de que estás en una cueva, en un sitio raro, ¿no? Aquello luce exactamente igual que lo de la superficie, porque tienen también unas fuentes de iluminación especiales para garantizar pues, la fotosíntesis, ¿verdad? Y la función clorofílica de las plantas y los biorritmos y ciclos día-noche, etcétera, ¿no? O sea que
Si queréis, un día hablamos de esto. Pues sí, a mí me interesa mucho este tema. Este libro me lo voy a comprar. así por lo menos me lo voy a escuchar bien. Nada, cuando vaya por ahí te llevo uno de los dos. Es que son dos los libros que hablan de eso. El último creo que fue Las moradas interiores. Las moradas interiores. Sí. Vale, sí, la tierra hueca, las moradas interiores. Que habla de eso, sí. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que nos hace Lluvia de Trueno. Entonces, si hacemos todo el bien posible, ¿nos vendrá cosas positivas? Pues definitivamente, ¿no? Definitivamente. Es que esto es fácil de entender. Es decir, si tú le das, qué sé yo, un puñetazo a una pared, en función de la fuerza que imprimas, así será la herida que recibas, ¿no? Y el dolor, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual. O sea, si tú entregas, no dudes de que vas a recibir. Pero, claro, se trata de entregar bajo ciertos patrones, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo doy mucho, yo hago donaciones. No, tú haces donaciones de lo que te sobra a ti. Y eso no es lo mismo. O sea, tú en ese caso estás actuando de forma indolente y eso que estás entregando en realidad pues es una especie de dádiva. La donación no es exactamente así. Lo que das es aquello que tú tienes, que te gusta, que quieres, que quisieras para ti, pero lo compartes con otro, ¿verdad? O con otra, o con una institución, porque sientes que eso es una gran ayuda, ¿no? Para la otra persona y te desprendes de algo que tú querías. Entonces, efectivamente, funciona así. O sea, tú lo haces bajo esos patrones y es una ley física. Es decir, esto no es un milagro ni nada, en fin, que un Dios te devuelve lo que multiplicado, lo que tú pues entregaste. No, es simplemente una ley física. Una ley física. Es decir, tú tiraste la pelota hacia arriba y la pelota va a volver hacia ti, pero además va a traer algo más, porque va a venir un poco humedecida de la nube que la envolvió, con un poquito de agua, un poquito de aroma de unos pinos que había por allí, con, qué sé yo, cierto polen de ciertas flores, con un poco de miel de abeja, es decir, que según va bajando, la pelota se va modificando en su estructura externa, de manera que te va a favorecer. Siempre es así. Es inevitable eso. Son fuerzas físicas. De hecho, es curioso hablar de esto porque estoy trabajando desde hace ya 3 años en un libro tratando de explicar muchos de los protocolos que se siguen aquí, de las manifestaciones de la realidad desde la óptica de la física. Todo tiene una explicación física, realmente. Doctor, estoy entrando en tu página web y no veo dónde pone para los siguientes sitios donde vas a estar, los próximos países. Es que todavía estamos en ello, todavía no lo sabemos ni nosotros. Estamos con esto que te comentaba antes, sí. De fechas y tal, y organizando el mapa, porque hay algunos países, pues como Chile, que te comentaba, donde se puede entrar, pero no puede salir. Yo suelo estar en un país y no estoy más de 3 días, 4 días. Entonces, en Chile te hacen estar a lo mejor una semana obligatoriamente a modo de cuarentena, ¿no? Y tenemos que ver eso. En este momento estamos con ese mapa que será publicado en los próximos días. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, vais entrando en su página web y así sabréis en un momento determinado en qué países va a estar. Ahí tenéis la página web, es de Ihehue. Exactamente. Dime qué significa. Ihehue es en realidad mi nombre, pero no es un nombre en sí. O sea, todos nosotros, a veces cuando voy a ciertos países, sale este tema. O sea, todas las manifestaciones de la realidad, y nosotros lo somos, tenemos una triple identidad. Algo que parece un nombre y que yo trato siempre, cuando la gente me pregunta, a veces hago sesiones en ese sentido y les ayudo a identificarlo, pero claro, teniendo en cuenta que los nombres no se parecen al español o al inglés o nada de eso, porque incluyen sonidos
que pertenecen al rango de las ultrafrecuencias o infrafrecuencias y aquí simplemente no los hay, o sonidos extraños. Entonces yo lo que hago es adaptar la fonética a algo comprensible aquí. Por ejemplo, Sdeijewe es la forma, la transcripción fonética más aproximada, aunque no es exacta, porque mi nombre en realidad suena algo así como, o sea, es casi imperceptible, ¿no? Pero bueno, si eso hubiese que ponerlo con timbre y demás, es Sdeijewe. Cada uno tenemos un nombre así. Es un nombre, o sea, no es, como digo, no es un nombre, es un grupo de sonidos que conformaron nuestra primera esfera vital y por tanto es para siempre. O sea, eso no cambia, ¿no? Pero además, en ese triángulo de identidad, tenemos una luz que nos es propia, es decir, la burbuja que nos envuelve tiene un color y ese color pues es el que predomina y también estamos afinados en una nota musical. O sea que podríamos hablar de nombre, color, nota musical. Todo eso tiene la particularidad, por ejemplo, en el nombre, que cada vez que se pronuncia con timbre, es decir, de verdad, o sea, no con ondas mentales, pues eso tiene la particularidad de afinarnos literalmente. Es decir, si tenemos algún tipo de dolencia, de problema, eso nos afina. Pero también nos afina la nota musical y también nos afina el color de nuestra burbuja magnética que nos rodea. Es decir, si alguien tiene una burbuja sobre azules, pues si se rodea en su trabajo de cosas azules, objetos azules o en su habitación, pues un azul en las paredes, eso ya sabe que le va a venir estupendamente. O si una señora está invitada a una boda y su color es el azul y lo sabe y se compra un vestido sobre azul, pues bueno, va a resaltar como la más brillante estrella de la noche. Entonces me está hablando como semilla estelar o como logos planetario, ¿a qué se refiere? Ni entiendo a lo que te refieres tú. No, me refiero a que todas las manifestaciones, sí, porque incluso una piedra también tiene una especie de nombre como una luz y una nota musical en la que está afinada. O sea, esa trilogía, esa trinidad es la que conforma realmente nuestra verdadera identidad. Hasta el punto en que, por ejemplo, si tú sales en proyecciones por la noche, del tipo que sea, y andas por ahí flotando en el éter o viajando por los espacios siderales, si alguien se dirigiese a ti, tú sentirías que se dirige por tu nombre, o sea, nunca te llamarían Luis, ¿no? Porque Luis es lo que te pusieron aquí tus padres, ¿no? Sí, sí. Y sentirías esa vibración con ese nombre que es el de siempre. Es decir, tú luego pierdes este cuerpo, vuelves a renacer y sigues teniendo el mismo nombre, ¿no? Es decir, que yo tengo este nombre desde la eternidad y lo seguiré teniendo hasta el infinito. Vale, entonces tú tienes conciencia, ¿no?, de dónde vienes o lo que eres y por eso lo sabes. Pero cualquier persona, si quiere saber lo que es su nombre, en ese rango, necesita una persona que lo explique o lo tiene que recibir de alguna manera. No. O sea, cualquier persona lo puede hacer. Lo que pasa es que no están acostumbrados pues a este tipo de introspección, dónde tienen que buscar o cómo tienen que hacer. Entonces yo lo que hago para, en fin, no tener que andar dando explicaciones más allá de lo comprensible, yo les ayudo, les pido permiso, lógicamente tengo que entrar en ellos, por decirlo así, y entonces yo tengo, vamos a decir que más facilidad de percibir el sonido. Entonces cuando les hago la transcripción, a veces, por ejemplo, aparecen dos nombres, pero les dejo claro que eso que hay en el medio de esa división, que parecen dos nombres, no es tal división, sino que ahí hay sonidos que son imperceptibles porque son de frecuencias bajísimas y no suenan, y entonces no tiene sentido escribir nada ahí porque no suena. Entonces les pongo un conector para que sepan que el nombre, entre comillas, o este sonido identificador es solo uno, aunque esté partido en dos o tres partes, porque hay lugares donde los sonidos no funcionan. Y esto, si queremos saber lo que es a través de consulta, de un taller, ¿cómo se hace? Pues esto habitualmente, o sea, yo no hago nada especial con esto. En determinados lugares, por ejemplo, cuando yo voy a un país y saben de esto, pues a lo mejor hacemos un conversatorio el día antes del seminario o después o lo que sea, y en ese conversatorio pues yo
me presto a ayudar a algunos, claro, no a todos, porque esto supone una merma de energía tremenda. Es decir, cuando yo hago esto, casi me tienen que sacar en camilla, ¿no? Pero sí, lo hago abiertamente, sin más, o sea, no requiere nada, únicamente ponernos de acuerdo si yo estoy en el sitio y entonces la gente, los interesados acuden y yo encantado de ayudar. Vale, pues aparte de salir en tu propio YouTube en 1 a 1 y hacer las formaciones o talleres que también haces junto con Aulas Pandora, ¿haces algo más para que la gente lo sepa? Es decir, ¿pasas algún tipo de consulta o alguna cosa? Bueno, yo hago pocas consultas ahora, Luis, porque no tengo tiempo de nada, ¿no? Pero sí, o sea, sí se pueden solicitar. Lo que pasa es que para esto, por ejemplo, del nombre, es necesario que yo esté en persona. Esto no se puede hacer a distancia, ¿no? Porque no solo les doy el nombre, sino que les doy también su color, ¿no? Y les apresto a que vean cuál es la nota musical en la que están afinados. Para lo de la nota musical, en la página web de la fundación, en uno de los canales de YouTube de la fundación, que se llama 1 a 1 Televisión, en 1 a 1 Televisión pueden buscar algo que pone tonalidades. Ese es un trabajo que hicimos hace pocos años y que son, bueno, un proyecto de investigación para que cada uno vea en qué nota resuena. Entonces están las 7 escalas, do, re, mi, fa, sol, así, una detrás de otra, y el ejercicio consiste en oírlas. O sea, no hay que sentarse ahí en la pantalla y verlo, aunque también tienen unos videitos especiales, pero se trata de escuchar esos sonidos varias veces y tomar nota de cuál de ellos provoca en sus cuerpos algún tipo de alteración, de emoción, de lo que sea, ¿no? Y entonces toman nota y vuelven a hacerlo otra vez, varias veces, y cuando ya tengan claro que siempre se paran en el mismo, porque eso pues les emociona o les pone la piel de gallina o lo que sea, entonces ya saben que están afinados en esa nota. Imagínate que la nota es un re mayor. Y entonces lo que se les aconseja es que hagan una colección de temas preferiblemente instrumentales, porque muchas veces la voz de un cantante o el contenido de su letra lírica puede provocar emociones también. Entonces sugerimos que sean temas instrumentales en esa nota, por ejemplo, si esto fuese re mayor, pues en re mayor, lo pueden buscar en YouTube. Y pueden tener la seguridad de que si tienen esa colección de unos cuantos y la van escuchando en el automóvil, pueden tener la seguridad de que se van a sentir súper bien sin saber por qué. Y es porque eso provoca automáticamente una resonancia y los afina, literalmente. Los afina. Y eso pueden buscarlo en la página, en 1 a 1 Televisión, y dentro de 1 a 1 Televisión buscar tonalidades. Perfecto, pues ya sabéis, tenéis los talleres presenciales que se hacen en diferentes países, los talleres online que lo hacemos también a través de Aulas Pandora. Tenéis los libros en Amazon, podéis comprar, entrar en su página web, tenéis todos los libros. Y a ver si el próximo vídeo podemos hacer de la Tierra Hueca, que había gente aquí que lo estaba pidiendo también, como yo. Pues hablamos de la Tierra Hueca. Exacto. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer volverte a tenerte otra vez por aquí y haber conocido cosas nuevas. Igual para mí también. Os espero a todos cuando queráis, donde queráis, hasta donde queráis. Ya sabéis que el día 24, el domingo 24, tenemos esta cita para hablar de la psicología conceptual, que no es otra cosa que hablar de conceptos también, ¿no? Aparte de las incursiones teóricas, pero vamos a conceptos fundamentales en la vida de los seres humanos, cuya acepción y bueno, pues, cuyo contenido nuevo pues puede alterar definitivamente el devenir, o sea, el futuro. Insisto en esto, que hay mucha gente que por conceptos equivocados lo ha estado pasando mal, lo está pasando mal, y de repente esto es como si abriesen todas las puertas y ventanas de su casa y decir, pues esto tiene un sentido también, esto ¿por qué no? Y lo prueban. Ahí está.
Pues muchas gracias. De aquí a 15 días volvemos a tener al doctor Ángel Luis Fernández cada 15 días, es decir, a partir de todos los lunes cada 15 días. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Un abrazote a todos. Luz y salud. Hasta luego. Pues vamos ahora con la segunda hora. Vamos ahora a entrar con José Antonio.